Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Perú es una de las economías más estables y prósperas de América Latina. Este es un Perú que lleva más de 15 años de crecimiento continuo, donde las inversiones llueven, las oportunidades se multiplican y la pobreza se reduce. Pero existe otro Perú, un país donde los empleos informales son mayoría, donde la economía depende de los precios de las materias primas y la educación sigue siendo mayoritariamente de baja calidad. Esto es Lima, una ciudad bella y orgullosa, tanto de su pasado como de su presente. Viajé hasta aquí con la misión de indagar a 4 destacados líderes empresariales sobre el momento que vive el país y escuchar sus propios casos de éxito. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el Perú que sueñan? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Cuál es su visión de país? El hecho de que hayan más empresas grandes y más empresas formales ayuda, digamos, a ir contra la informalidad, que es uno de los grandes problemas del país. Para eso tienes que ver una reconversión laboral, una otra actividad para los operarios, digamos, de esa minería. La mayoría de nuestros puertos no están preparados para que desembarque gente. Nosotros ya tenemos crecimiento. Lo que falta es generar más desarrollo. Con tan solo 28 años, Cintia Añaños es heredera de uno de los grupos empresarios más poderosos de Perú. En los 80, en Ayacucho, un territorio entonces asolado por el terrorismo, los padres de Cintia iniciaron la empresa como un negocio artesanal. Así nació Cola Real, una bebida que con el tiempo revolucionaría el mercado. Industria San Miguel cuenta hoy con plantas de producción en Perú, Chile, Brasil y República Dominicana. Con estudios de posgrado en distintas universidades de Estados Unidos, Mario Alvarado ingresó al grupo Graña y Montero en 1980. Desde 1997 es el gerente general corporativo de la compañía, cargo desde el que ha contribuido a su expansión. Hoy, Graña y Montero es la mayor empresa de ingeniería y construcción de Perú. Cuenta con más de 30,000 colaboradores, cotiza en Wall Street y tiene operaciones en otros 6 países de América Latina. Arquitecta de profesión, pero minera de corazón, así se define Eva Arias. Para esta madre de 2 hijos, la minería es algo natural, con lo que ha convivido desde su infancia. Y en una actividad predominantemente masculina, ha conseguido sobresalir. No solo es la presidenta de la compañía minera Poderosa, sino también lidera la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, representando a una de las industrias más importantes del Perú. Cuando regresó a Perú después de estudiar en Estados Unidos, Juan Stoessel apostó a crear una marca en la industria hotelera. Hoy, con 11 años de vida, su creación, Casa Andina, es una de las principales cadenas de hoteles del país. Con 21 hoteles en 12 destinos, la propuesta de Casa Andina es ofrecer al viajero una experiencia auténticamente peruana, desde la decoración hasta la gastronomía. Bienvenidos a esta serie especial Fuerza en Movimiento. Comenzamos. Y vamos a comenzar entonces con las primeras preguntas, que son conocer sus casos. Aquí hay que hablar de sus estrategias. No podemos dejar de hablar de bueno, bonito y barato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, Cintia, e incluso esa estrategia al salir a conquistar otros mercados, República Dominicana, ahora en Brasil, quién sabe cuándo, pronto quizá en Estados Unidos. Háblame de esa estrategia de costos. Bueno, nosotros tenemos una estrategia de eficiencia en costos, justamente, pero principalmente los pilares de nuestra estrategia son el tema de calidad, innovación y también la adaptabilidad de nuestros productos y accesibilidad.
¿En qué sentido? Nosotros nos enfocamos mucho en crear un producto adaptado al paladar donde nosotros vamos. Por ejemplo, cuando empezamos a exportar a Chile, desarrollamos sabores tales como la papaya o limonada. Esos estándares, más nuestro énfasis en el tema de investigación y desarrollo en los productos, nos han llevado a que nos consolidemos en los mercados donde estamos, que pues nos llevaron a tener entre 30% de participación. En República Dominicana tenemos un 42% de participación, somos los líderes allá y estamos exportando al Caribe y bueno, y empezando con Estados Unidos. Y por supuesto en Brasil recién hemos abierto una operación y también hemos desarrollado el sabor de guaraná. Y es la verdad es un sabor bastante bueno porque lo hemos comparado y la aceptación que tiene el producto versus el líder en términos de sabor de guaraná es muy buena, lo cual nos está ayudando y nos está generando una demanda, ¿no? Antes de preguntarte a ti, Eva, mencionaste el tema de la competencia y yo me pregunto, me imagino que tu competencia no se quedó quieta. ¿Cómo lo vivieron ustedes en algunos mercados? Sí, bueno, la guerra de las bebidas es bastante dura, la pura verdad. A veces hay actos de competencia desleal. Sin embargo, nosotros tenemos algo muy importante y que nos diferencia y que es un tema cultural. Primero que nosotros nos fijamos las metas bastante altas y cuando salimos al mercado somos vendedores, realmente buenos vendedores. Nosotros peleamos por una botella. Eva, los costos, la minería en Perú, la atracción de inversiones, los grandes jugadores están acá, saben que tienen que estar acá. ¿Ese ha sido la principal punta de lanza de la atracción de inversiones, además de las reglas claras que permiten un grado de certidumbre para este tipo de inversiones que requieren mediano a largo plazo? Claro, en el caso nuestro, la competencia va más bien por países tratando de atraer inversiones. Nosotros no controlamos los costos, descubrimos los yacimientos y lo que nos da la naturaleza es lo que procesamos y es lo que vendemos. Entre nosotros mismos, como industria, no hay competencia, salvo en momentos donde hay escasez de talento o hay escasez de equipo porque hay mucha demanda. Pero en términos normales lo que hacemos en la industria es más bien compartir conocimientos. Por eso es que el trabajo gremial es tan importante. Y por eso es que me encantó la posibilidad de estar dentro de un gremio trabajando por el tema de la minería. Y como dices tú, parte del trabajo es justamente tratar de analizar los temas que nos ayuden a pensar en el largo plazo, no solo como industria, como empresa, sino como país. En el tema de la internacionalización, ¿qué buscas? ¿Dónde lo buscan? ¿Cuál es la lógica de esa internacionalización, Mari? En el tema internacional nosotros tenemos dos ideas centrales. Una es, desarrollamos bases permanentes en dos países que son Chile y Colombia, que tienen características que nos interesan, y en el resto vamos siguiendo a nuestros clientes. Hemos una mina muy importante en República Dominicana, Pueblo Viejo muy importante, estamos haciendo una en Panamá, estamos por comenzar una en Guyana, vamos yendo en función de los clientes. Pero para eso, lo que fue posible es que nos reconocieran como especialistas. Y para ser especialistas o expertos requiere mucha experiencia. Y esa fue la gran experiencia que tuvimos a tener un mercado grande en el país, que era la minería. Entonces, hoy es entendible que no hayan capacidades de construcción de minería en República Dominicana, entonces tienen que importarlas. Y en este caso nosotros exportamos nuestro conocimiento, nuestra gente, que le hemos desarrollado gracias a la minería. Nosotros le debemos mucho a la minería por eso. Y no solamente la minería, hemos hecho proyectos de muchos tipos, pero son la recurrencia de actividades que te permite desarrollar esas capacidades. Y para cerrar esa idea, la lógica de la salida de ustedes a bolsa en el 97 en la Bolsa de Lima, el año pasado, los vimos en el balcón, en el famoso balcón al que todos quieren llegar, de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo fue eso y la lógica dentro de la visión que tienen? Nuestra empresa es una empresa muy interesante. Es una empresa totalmente profesional. Si bien tiene un nombre, Grani Montero, que suena a personas y son personas, tratamos de vivirla de una forma muy familiar toda la empresa, pero a la vez muy profesional. Siempre nos ponemos retos de lo más avanzados. En gobierno corporativo
en la primera línea. Y así en cada cosa. En tema de seguridad, es un ejemplo muy, muy importante. Hace años decidimos tener los top estándares de seguridad y realmente logramos cambiar la cultura y además logramos influir ¿cómo se llama? a la sociedad. Y ahí nos dimos cuenta del poder de la empresa en influir en la sociedad. Al poco tiempo comenzamos a ver que las construcciones eran de otro estándar, el nivel de seguridad iba cambiando. En base a eso hemos decidido toda nuestra estrategia de lo que llamamos nosotros responsabilidad social, o llamamos responsabilidad corporativa, pero para nosotros es más allá, es el estilo nuestro. Cada proyecto que vemos, esta es la parte también más interesante de Grani Montero, la analizamos no solamente como nuestra obligación contractual, sino siempre vamos más allá de nuestra obligación contractual. Hay que hablar de la estrategia de Juan, porque aquí, con la derrama de la minería, el beneficio para ti también, Cintia que lo está viviendo ahora, tú estás en este momento viviendo todo este auge, ya no solo del turismo, de turismo que viene a ver las ruinas, o turismo arqueológico, gastronómico, ahora estás hablando también de un tema corporativo. Y dentro de la lógica de tu estrategia de expansión, Juan, ¿cuál ha sido? ¿Cuál va a ser? Sí, nosotros comenzamos hace 11 años, principalmente dirigidos a lo que era el turismo receptivo, que son los extranjeros que nos vienen a visitar. El Perú es principalmente arqueológico, cultural y obviamente naturaleza. Y nos enfocamos muchísimo en todo el circuito sur, que es donde está Machu Picchu, obviamente, el lago Titicaca, Línea de Nazca, etc. Con un producto que era un producto 3 estrellas, que le llamamos Casa Andina Classic. Después, en ese mismo circuito, comenzamos con el Casa Andina Private Collection, que es un producto de mayor categoría, pero principalmente enfocado al turismo receptivo. El Perú cambió en el interín, fue creciendo, no solamente fue mejorando la economía de una forma sostenida, sino la clase media comenzó a desarrollarse, era muy chiquita, hoy día es mucho más importante, y el turismo corporativo fue tomando muchísima importancia. Ya no solamente en Lima, antes Lima era el único sitio para turismo corporativo. Hoy día el turismo corporativo es muy importante en casi todas las grandes ciudades del país. Y es que creamos la tercera marca de Casa Andina, que es Casa Andina Select. Este producto de 4 estrellas justamente dirigido a hombres de negocios. Y principalmente hombres de negocios peruanos que van, por supuesto, peruanos extranjeros, pero los peruanos son los que más van a todas estas ciudades o capitales de provincias a hacer negocios gracias a lo que está sucediendo en este país. Entonces, quizás como estrategia lo que hicimos fue ir adecuándonos a lo que el cliente necesitaba. Tenemos hoy día estas 3 marcas, Classic de 3 estrellas, Select de 4 estrellas y Private Collection de, como le decimos nosotros, 4 estrellas superior, porque no llegamos a ser lujo ni queremos serlo. Pero de esta manera estamos abarcando gran parte del turismo receptivo, turismo corporativo y el turismo interno. Este país finalmente tiene turismo interno y turismo interno importante. Bueno, ya los conocieron, ya sabemos sus estrategias, ya sabemos un poco más de cómo comenzaron y hemos hablado un poco de ese milagro peruano del que todo el mundo habla. Ahora les propongo que hablemos de las paradojas. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Fuerza en Movimiento. No hay dudas de que la economía de Perú es un caso de éxito. Pruebas sobran. Un crecimiento promedio de hasta 6% en los últimos años. Una inflación de 2,5%, una de las más bajas de la región. Reducción de la pobreza que pasó de casi el 60% a un 24% en menos de una década. Sin embargo, ¿se puede hablar de una clase media consolidada cuando 6 de cada 10 peruanos son trabajadores informales, careciendo de beneficios? ¿Cómo aspirar a un desarrollo sostenido con un déficit de infraestructura que se estima en 88.000 millones de dólares? ¿Cómo explicar que la minería es progreso cuando una región como Cajamarca es la primera productora de oro del país y a la vez una de las más pobres de todo el Perú? La derrama de este auge minero y la paradoja de tener una región como Cajamarca, minas como Yanacocha, que se convirtieron en un momento en mineras líderes del mundo,
y tienes una región en donde aumentó la pobreza y que ha tenido serios desafíos económicos. ¿Cómo le explicamos al mundo esa paradoja? En el caso de Cajamarca especialmente es un caso muy, muy particular. Cajamarca efectivamente, con la no salida oportuna del proyecto Conga, que reemplazaba mucho o incrementaba la producción de Yanacocha en ese momento, ha perdido muchísimos empleos. Empezó una pérdida de 6.000 puestos de trabajo casi de la noche a la mañana, porque se dejaron justamente de construir lo que se estaba construyendo en el proyecto. Y yo creo que es un caso especial, es un caso aislado, no es el Perú. Yo creo que hay muchísimas otras regiones en el Perú donde la minería se desarrolla de una forma sumamente armónica. Pero debemos entonces asumir que es un asunto político y por lo tanto debemos inferir que el resto de las regiones en donde hay actividad extractiva la situación es mucho mejor, ¿o no necesariamente? Yo creo que hay un tema que tiene que verse adicionalmente a esos comentarios. O sea, tienes que ver que en el caso de la generación de recursos que vienen de la minería, llámese canon, por ejemplo, que es el 50% de los impuestos que genera la minería al gobierno central, va en forma de canon a las regiones de donde proviene el recurso. Entonces, uno de los desafíos, uno de los retos que tenemos como país son esos recursos, poderlos usar adecuadamente para poder empezar por generar una mejor calidad de vida para la población de esa zona. Esto lo hacemos en forma individual, las empresas muchísimas veces, y a veces también en forma colectiva. Y hablamos de temas de educación, temas de salud, temas de saneamiento, de agua potable y saneamiento, hablamos de desarrollo, hablamos de emprendimientos. Hay una serie de actividades relacionadas al desarrollo de una operación minera a donde la tengas, a donde la pongas, no solo en nuestro país, sino también en otros países. Entonces podemos decir que hay una parte que también es falta de calificaciones técnicas de las autoridades en estas regiones en donde naturalmente deberíamos ver esta derrama y esta mayor prosperidad para algunas de las regiones en donde hay este tipo de actividades extractivas, porque hay que recordar que donde no hay minería no llega ese canon minero, ¿correcto? No se distribuye a otras regiones. Mario, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, yo creo que hay de las dos cosas, pero primero hay una parte política que requiere mucha madurez. La población no ha estado acostumbrada en general, no hemos estado acostumbrados a tener estos niveles de ingresos y tampoco se entienden las consecuencias. Entonces es muy fácil para algunos políticos, como es el caso de Cajamarca, contar una historia que al final tiene unas consecuencias muy grandes y la gente no las entiende, no entiende las consecuencias. Hoy pasa en otros lugares del país donde han habido movilizaciones y rápidamente cambian porque están comparando los lugares donde hubo este problema, donde se paralizó, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia con la población, con el desarrollo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso no existía. Tenemos que madurar, no solamente desde el punto de vista técnico de las autoridades, sino de la población en general, aprender cuáles son las consecuencias. Lo que está pasando, y pasa mucho, es que es fácil vender una historia de que yo te voy a conseguir tal cosa como político a la hora que viene tal minera. Eva mencionaba, Cintia, hace unos momentos otro tipo de desafíos que hay que atender y que también seguramente tocan a Casa Andina y Cintia a ti, por ejemplo, el tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura y el sobrecosto que le puede generar una operación como la de ustedes o la de los distribuidores. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo estiman? ¿En cuánto lo estiman? ¿Qué nos cuentas? Nosotros sabemos que es una asignatura todavía pendiente en el país. Estamos como país teniendo planes de mejora en la infraestructura. De hecho, hay proyectos que se concretarán en 2 años, 4 años, 6 años, que van a mejorar la infraestructura vial. En nuestro caso, nosotros distribuimos en la parte del norte chico, sur chico y toda la parte central al sur del país, que es quizás la que más adolece en términos de infraestructura. Sin embargo, no es una limitante fuerte para que nosotros lleguemos hasta las comunidades más lejanas de nuestro país. El hecho de que una empresa ya esté en un lugar, en zonas alejadas, también hace que el Estado tenga que llegar ahí de una u otra manera, dando servicios distintos, tales como agua, electricidad, claro, con mayor rapidez o menor rapidez en el caso. Pero te comento que si bien, por ejemplo, el costo en términos de transporte
o distribución, para nosotros es un monto muy importante, como 33% en el tema de distribución, pero comparado con otros países no es tan costoso. Pero comparado con Colombia, hemos evaluado el proyecto, está como duplicando el costo de distribución. En Chile es lo mismo, es mucho más caro. Entonces, nosotros buscamos lo máximo en eficiencias. Entonces, ese es el lado que nos ha y pienso, hablamos de caminos, me imagino que puertos es otro tema muy importante para ti y quizá también para ti por los turistas o la oportunidad que no te llega o que te gustaría que llegara. Háblame de lo que dejas de percibir por carreteras y también por aquellos pasajeros que no desembarcan, por ejemplo. Sí, el turismo en este país viene creciendo de una forma sostenida desde que vencimos al terrorismo. Arriba del 10% casi todos los años, con algunas excepciones. Y la infraestructura en general ha venido creciendo también, casi al mismo ritmo. De hecho, hoy día no podemos comparar lo que teníamos antes. La conexión aérea que tenemos, aeropuertos concesionados prácticamente todos, recién se están poniendo las pilas con los puertos, carreteras concesionadas, etc. Sin embargo, hoy día ya comenzamos a ver una serie de limitaciones para poder seguir desarrollándonos. Nosotros hemos crecido turísticamente muy por encima de lo que ha crecido el mundo, porque claro que veníamos de una base mucho más pequeña. Hoy día ya tenemos problemas serios en nuestro principal terminal, el Jorge Chávez. ¿No? Ya hay un proyecto para ampliarlo, segunda pista, nuevo terminal, pero eso debió estar listo hace 5 años. Lo mismo sucede con las principales carreteras de penetración, puertos, ¿no? Entonces se están haciendo cosas, pero ya estamos un poco atrasados. Y si no seguimos empujando a estas concesiones, el problema se va a ir agravando poco a poco y el crecimiento que hemos venido disfrutando de 10, 12, 14% año a año en turismo va a ir reduciéndose. Leía yo que hasta o más de la mitad de los cruceros que pasan por acá, por Perú, pues simplemente no desembarcan pasajeros porque es un problema. Hoy día solamente tenemos 2 puertos privados, ¿no? Recién han terminado de concesionar el Pisco. Y sí, claro, problemas serísimos, porque la mayoría de nuestros puertos no están preparados para que desembarque gente. Entonces hay problemas de seguridad, hay una serie de problemas, no hay baños, cosas básicas, ¿no? Entonces, hasta que no sean concesionados, esto no va a permitir que vengan más cruceros. Igual, increíblemente, por la maravilla de país que tenemos, recibimos casi 20 cruceros al año como país, ¿no? Pero podríamos recibir muchísimo más. La encuesta de empresarios del Foro Económico Mundial habla de los factores que le restan competitividad a los países que mide. Uno de esos factores es la burocracia, pero otro de esos factores es la corrupción en el Perú. ¿Quién me dice? ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo viven? ¿No lo viven? ¿En dónde? Sin lugar a duda, como muchos países tenemos corrupción y burocracia. Sin embargo, en este país se puede hacer empresa no solamente en la capital Lima, sino en provincias. Habrán excepciones, pero por lo menos si nos comparamos con muchísimos otros países de la región, creo que nosotros tenemos un problema bastante más reducido. ¿Vale la pena compararnos para decir que no estamos tan mal? ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Creo que es una de las formas, ¿no? Una de las formas de ver cómo estás es compararte. En el tema de corrupción es un tema complejo porque uno tiene una fama que mantener, un prestigio que mantener y sabes que no puede, además la gente ya sabe que con la empresa no va a haber corrupción. Eso ayuda. Sin embargo, es verdad que uno se trauma porque dice, ¿por qué se demoran tanto mis trámites? ¿No será que están buscando corrupción? Es que eso es lo que te invade en la mente. Pero la realidad es que la burocracia, por su naturaleza, por su definición, es lenta, es compleja, es enrevesada y solamente la castigan por aprobar cosas, no por no aprobarla. Entonces, eso es lo que motiva esta lentitud. Sin embargo, yo pienso igual que Juan, que es un lugar donde se puede hacer empresa transparentemente, que como en otros países latinoamericanos o de otros países del mundo hay corrupción, pero no la veo una corrupción masiva, algo que sea una cosa tan compleja. Habrá que traer a más empresarios internacionales a hablar con empresarios peruanos para que lo vean así. Se entenderían esos términos después de lo que ustedes nos han dicho.
claro, por nosotros queremos venderle a todo el mundo. Y cuando volvamos a esta mesa redonda desde Perú, A veces es muy difícil hacer entender al microempresario o mediano empresario que es informal, tener una visión de mediano plazo y largo plazo. No nos quita negocio los informales. Lo que sí afecta terriblemente es a la imagen del país. hablemos de ustedes que son contribuyentes cautivos y del altísimo nivel de informalidad que hay en el Perú. Tú sabes a dónde van tus impuestos, se hace un buen manejo de esos recursos, ustedes son los empresarios. Mario. Bueno, nosotros, el tema de informalidad es un tema muy complejo y que realmente le genera muchos costos al país. Es altísimo. Nosotros, desde el punto de vista de competencia, realmente la informalidad no nos afecta. Sin embargo, sí afecta mucho al país. Nosotros realmente creemos y somos el gran socio del gobierno en el tema de formalidad. A través nuestro, nosotros generamos, digamos, el 1% del PBI, es el tamaño de nuestra empresa. Eso es una cadena hacia abajo de generación de formalidad. Nosotros no podemos contratar a nadie que no cumpla con las formalidades. El hecho de que hayan más empresas grandes y más empresas formales ayuda a ir contra la informalidad, que es uno de los grandes problemas del país. Y además, no solamente desde el punto de vista de recaudación, sino desde el punto de vista del ingreso de la persona, del trabajador. No tiene las condiciones, no tiene la seguridad, los beneficios, etcétera. Es muy mal, es uno de los grandes problemas, la informalidad, pero creo que se está avanzando poco a poco. Cintia, yo me imagino que ustedes que se mueven en este mundo de emprendedores ven a muchos microempresarios, incluso algunos que quizá quieren ser como ustedes. ¿Cómo lo viven ustedes en ese tema de la informalidad o cómo desarrollan algún tipo de cadena, ¿no?, de suministro o de relación que también haga este círculo vicioso, virtuoso para quien no está todavía en el sistema formal? En este caso, sí es importante porque somos una empresa manufacturera y que también llega hasta el cliente, lo cual es una cadena bastante larga y de amplio alcance. En este caso, nosotros también funcionamos justamente como formalizadores de los pequeños microempresarios, porque en este caso llegamos hasta las últimas bodegas. Entonces, para nosotros poder venderles, nos exige la SUNAT, que de todas maneras tienen que ser legales, tienen que contar con todos los documentos, el RUS, etcétera, ¿no? Eso obliga a que fisco peruano. Sí, el fisco peruano obliga a que todos tengan que pagar. Es una cadena virtuosa, puede decirse, pero claro, a veces es muy difícil hacer entender al microempresario o mediano empresario que es informal, tener una visión de mediano plazo y largo plazo y de ver los beneficios que te lleva el realmente aportar tus impuestos al Estado. ¿Y por qué crees tú que no? ¿Y por qué creen ustedes que no ven ese beneficio? Porque la calidad de los servicios que ofrece el gobierno no están a la altura del tamaño de la burocracia que hay hoy. Y estoy especulando. Yo creo que lo que le toca a la empresa privada, sobre todo en estos sitios más remotos, es ayudar a formalizar justamente a toda esta cadena, a todo este círculo que se puede convertir en virtuoso para que entren a tributar, porque al final es lo que todos necesitamos, ¿no? Hay muchísima informalidad. Y al igual que Arañi Montero, en nuestro caso, no nos afecta los informales, no nos quita negocio los informales. Lo que sí afecta terriblemente es a la imagen del país, porque hay cientos de agencias de viajes informales que venden paquetes en el extranjero y cuando llegan los pasajeros a los Jorge Chávez se dan cuenta de que todo lo que compraron no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos afecta. Pero quizá el caso más importante en estos tiempos, y Eva sonríe porque sabe hacia dónde voy, es el de los mineros informales y la minería ilegal. Y hay que hacer esa distinción, Eva, porque en este plan del gobierno para formalizar a los mineros hay algunas dudas que yo tengo. Y una de esas dudas tiene que ver no con la minería ilegal, que se entiende que es ilegal por todas las consecuencias, agua, deforestación, pero ¿hay espacio para todos los mineros informales hoy día si se formalizan? ¿Hay los incentivos adecuados hoy día del gobierno? Y aquellos que se quedan afuera, ¿cuáles van a ser esas opciones de ingreso? Si vamos a la minería informal, y aquí hay que hacer el distingo,
La minería informal, que es aquella que se desarrolla, donde se puede llevar adelante una operación minera y que además de eso tiene una escala pequeña, entonces estamos circunscribiendo el caso solo a la minería artesanal, que solo puede extraer 25 toneladas al día de mineral, cualquiera que fuere. Esta capa, si quieres tú, de la minería es la única que tiene la posibilidad de formalizarse. Para poder formalizarla también el gobierno tiene un programa que obviamente no es tan fácil de implementar porque estamos hablando de personas que trabajan en el área rural, trabajan lejos donde todo el acceso a todos estos servicios no es tan fácil, pero es un esfuerzo que se ha iniciado y que se debe continuar. En el caso de las empresas formales, lo que nosotros tratamos de hacer es colaborar en el combate de la ilegalidad, en esta actividad de extracción ilegal de minerales. Ayudamos también en todo lo que podamos a contribuir a la formalización, bien sea con ideas, con procesos de formalización que algunas empresas mineras que pueden convivir con personas que están desarrollando una actividad hoy día informal dentro de sus concesiones y puede convivir esa actividad con la operación minera, también hay una ayuda para formalizar. Pero sí es un problema muy grande, muy complejo y que el Estado, el gobierno se merece todo el respaldo para lograr los objetivos finales, que es erradicar el delito y formalizar a todos los mineros que puedan ser formalizados. ¿Me dirías que sí es un buen principio, pero que habría que ofrecer alternativas de ingresos? Y aquí yo les pido una opinión, ustedes son peruanos, es un tema que toca a su país, pero debería haber propuestas alternativas de ingreso para estas personas, porque estás hablando del oro y siempre donde hay este tipo de actividad informal o incluso ilegal, hay un comprador. Cuando estás hablando de la minería que se desarrolla en zonas donde no debe haber, la única opción es erradicarlos y para eso tienes que ver una reconversión laboral, una otra actividad para los operarios, digamos, de esa minería. ¿Y la hay? Porque están en eso, están buscando, por ejemplo, en la zona de Madre de Dios, están mirando hacia el cultivo de castañas, por ejemplo, o a la recolección de castañas. Hay mucho bosque que se ha depredado y esa era una zona productora de castañas. Están analizando en qué otra actividad, qué otra oportunidad laboral tendrían los operarios de estas organizaciones. Pero estos operarios no son los que conducen el negocio. El negocio está conducido por gente que sí tiene otra escala de trabajo, que tiene otro tipo de ingresos y que de ninguna manera entran dentro de una escala artesanal. Vamos a hablar de talento. Perú desafortunadamente tiene una de las productividades más bajas de la región. Hay que hablar de educación, pero lo vamos a hacer regresando de la pausa en Fuerza en Movimiento. El motor de la economía peruana son sus materias primas. La diversificación de su aparato productivo es todavía una asignatura pendiente. A pesar de ser un país de tradición emprendedora, a Perú todavía le falta desarrollar su ecosistema de emprendimientos tecnológicos. Gary Urteaga es responsable de uno de esos pocos, Cine Papaya, una aplicación de compra online de boletos para el cine que ha trascendido las fronteras del país. Nadie mejor que él para responderme sobre las razones de la debilidad del segmento innovador en Perú. Tradicionalmente, emprendimiento por subsistencia ha brotado fuerte, pero más emprendimientos alrededor del comercio, ¿no? Para emprendimientos de alto impacto basado en tecnología, estamos en el inicio de una evolución del ecosistema. La evolución tiene que ser alrededor del emprendedor, que es el eje, y alrededor del emprendedor se van generando por la misma oferta y la demanda del mismo emprendedor, ¿no? Mientras más oportunidades, ideas, proyectos y nuevas empresas van saliendo alrededor de empresas tecnológicas, más
otros actores del ecosistema van apareciendo, como inversionistas, proveedores de tecnología, abogados especializados, proveedores de equipos y cosas de ese tipo. Sí hay oportunidades al respecto, pero estamos retrasados. Y tiene mucho que ver con el tema de la educación, el acceso a la educación y el acceso a las oportunidades para que los emprendedores puedan tener ideas tecnológicas que permitan hacer cosas disruptivas en el mercado, ¿no? Seguimos en Fuerza en Movimiento y tenemos que hablar de muchos factores de competitividad, pero quiero empezar por el tema de la educación porque es muy importante y es un tema estructural. Y hace muchos años, y hace por lo menos 2 años, yo sé que hay economistas, hay políticos, hay empresarios que dicen que hay que mejorar el nivel educativo. Las pruebas PISA de la OCDE ubican al Perú en el último lugar en matemáticas, ciencias, lectura. ¿Por qué no se ha hecho nada antes? ¿Quién me contesta? ¿Empiezo? Bueno, yo puedo empezar. Yo creo que si tomamos lo último que dijimos en el bloque anterior, el tema de educación debe ser una política de Estado. ¿Por qué no la es? Y yo creo que lo que nos ha ido pasando es que los frutos que uno ve cuando empieza a sembrar educación no son de este año, no son en el siguiente año, probablemente no son durante el periodo de gobierno, van mucho más allá. Y la estructura, la organización de todo el aparato de educación en el país es sumamente compleja. Tienes muchos colegios, tienes una gran cantidad de profesores que no han tenido la oportunidad de tener una formación docente de calidad. Se tiene que mejorar para empezar desde los ingresos de los profesores, hacer de la carrera magisterial una carrera atractiva, donde los mejores estudiantes, los mejores egresados de los colegios quieran ir. Y para eso tienes también que sembrar en el propio colegio, que es, si quieres tú, como un círculo vicioso que tenemos que convertir en un círculo virtuoso. Tener buenos maestros para tener buenos alumnos y posteriormente tener nuevamente buenos maestros o buenos profesionales. Juan, a mí me da la impresión, no sé si le va a gustar esto a Eva o a Mario, ya me dirá Cintia también, que este auge de materias primas también ha distraído a los políticos peruanos de las tareas urgentes que son estructurales y que quizá tienen un costo político. ¿Lo ves así? Si seguimos con el tema de educación, de hecho, como bien acaban de mencionar, esto es un problema que desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tiene muchísimo tiempo, y seguimos mal, seguimos muy mal. Yo sí soy de los que cree que, por supuesto, se tiene que hacer una reestructuración total y absoluta de cómo se viene manejando la educación, y eso es una política de gobierno, ojalá que se dé. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que la empresa privada se ha metido también muy fuerte a los colegios y a las universidades, pero a los colegios con mucha fuerza últimamente. Y creo que acá vamos a comenzar a ver una diferencia. La educación pública tiene que mejorar de todas maneras. ¿Por qué no ha mejorado, Mario? Bueno, yo pienso que es un tema bastante serio con respecto al sindicato. El sindicato de profesores era muy fuerte, ha sido muy fuerte, ha dominado mucho a los diferentes gobiernos, y cambiar esas reglas de juego es lo que ha costado mucho. Comenzaron hace unos años, la verdad que hace unos 8 años comenzaron a cambiar las reglas de juego y hemos retrocedido un poco, no se siguió avanzando. Hay que volver a tomar control de los colegios, hay que volver a tener el desempeño, hay que medir en cada uno y tienen que rendir cuenta los directores de cada uno de estos colegios. Hay que realmente tomar, digamos, como se dice acá, el toro por las astas. Cintia, tú hablas mucho de innovación, sin embargo, el Perú invierte muy poco en investigación y desarrollo todavía, mucho menos que otros países de la región, incluso para un país con el ingreso per cápita que hoy tiene el Perú. Bueno, algo que te puedo decir es que sí, la educación es una deuda que nosotros tenemos pendiente de resolver como país, y es importante que las empresas se asocien junto con el Estado y con las instituciones educativas para trabajar en un plan conjunto. Se ha hecho un esfuerzo inicial, pero todavía falta que despegue. Pero por el otro lado, la empresa es quien de alguna manera suple este rol en un momento determinado. En nuestro caso, nosotros contamos con talento cualificado. ¿Lo encuentras en cualquier lugar? Que realmente, sí, pero una cosa,
quizás es un poco más difícil para puestos mucho más críticos o para puestos mucho más especializados. Nosotros tenemos muy buenos ingenieros que traemos de la Universidad de Ayacucho y es más, somos exportadores de talento a los países en donde estamos, en República Dominicana, Brasil, porque aparte de los peruanos ser personas muy trabajadoras y emprendedoras, también tienen conocimientos muy buenos y técnicos a nivel de ingeniería. O sea, con decirte, nosotros tenemos plantas modernas con tecnología alemana y, por ejemplo, nuestros ingenieros han llegado a desarrollar piezas claves, o sea, no necesitamos a veces de importar algunos repuestos porque ellos, justamente al existir una necesidad, viene la innovación y la creación. La gente es muy talentosa. ¿Y cuándo volvamos a esta mesa redonda desde Perú? Lo interesante del mundo de hoy es que ya no hay excusas, no hay barreras, está todo abierto. Cualquier peruano puede acceder a cualquier conocimiento. Yo creo que tenemos que contagiarnos de esa pasión por lo que hacemos. Cada uno tiene sueños. El tema es arriesgarse. Yo lo que creo que se tiene que hacer es soñar y soñar en grande. Ustedes son los hombres y mujeres de negocios que se han beneficiado con esta transformación del Perú, con ese contraste y ese éxito que hoy vemos y que hoy se presume en el mundo. Ustedes son los empresarios que nosotros escogimos para presumir y se han beneficiado con estas oportunidades, pero yo estoy segura que ustedes quieren que más peruanos hagan empresa, que más peruanos tengan oportunidades, que más peruanos sean emprendedores y que sean emprendedores de alto impacto y que tengan empresas que no mueran al tercer año o al primer año. ¿Qué agenda? Si tuvieran ustedes la varita mágica y dijeran, yo hoy puedo cambiar a mi país, ¿con quién empiezo? Cintia. Primero va por el tema de tu visión y con el tema de qué es lo que te impulsa a. Cada uno tiene sueños, cada uno tiene objetivos altos. Entonces, el tema es arriesgarse. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, de hecho, tendríamos que trabajar mucho en reducir la brecha que nosotros tenemos como país en términos de educación, salud, y que eso va a generar desarrollo. O sea, nosotros ya tenemos crecimiento, ¿no? Lo que falta es generar más desarrollo. ¿Qué harías tú, Eva? Yo creo que la base empieza, y coincido ahí con Cintia, en educación. Educación creo que es un reto importante y que sería la base de cualquier desarrollo. Y como país, si tuviera una varita mágica, cerraría la brecha de infraestructura que tenemos para hacernos más competitivos y poder abrir justamente lo que hablamos en un momento, la diversificación de las actividades económicas, tener un país que tenga acceso a todos sus lugares donde se puedan generar turismo, otras industrias, minería, hidrocarburos, todas las riquezas y potencialidades que tenemos. Si lo vemos en términos macro, si lo vemos en términos micro, yo creo que tenemos que contagiarnos de esa pasión por lo que hacemos, de que nuestro trabajo sea nuestra principal diversión, que realmente lo hagamos con tanto entusiasmo, que nos dé realmente el placer de poder hacer aquello que escogimos como nuestra tarea de la vida. ¿Y Mario? Si tuvieras esa varita mágica, si tuvieras el poder de cambiar, ¿qué harías por tu país? ¿Qué dirías? Yo creo que está la semilla más importante, que es el talento. Acá la gente es muy talentosa, tiene oficio, tiene dedicación, tiene pasión. Lo que necesitamos es aprender a aprender. Nos demora un poco este proceso. En general somos muy creativos, que es muy bueno, pero esa creatividad hay que sumarle rigurosidad, conocimiento, experiencia, técnica, análisis y sobre todo hay que ser constante. Lo interesante del mundo de hoy es que ya no hay excusas, no hay barreras, está todo abierto. El conocimiento antes era un beneficio de alguien, ya no es un beneficio. Cualquier peruano puede acceder a cualquier conocimiento. Lo que tiene que hacer hoy día es atreverse. Juan, el Perú es un país muy emprendedor. Yo te voy a ubicar en el Perú que quieres ver en 10 años. ¿Qué harías? A ver, primero estamos en una situación como país que nunca antes ni siquiera podíamos soñar, ¿no?
Lo interesante es que la gente que está terminando de estudiar o está estudiando ahora no ha vivido las épocas que a algunos de nosotros nos ha tocado vivir, que han sido catastróficas, donde todo lo que se hacía era de muy corto plazo, porque no sabías lo que iba a venir después. O sea que ya existe una gran ventaja. En segundo lugar, gracias a este crecimiento, hay todo por hacer. Hay todo por hacer, menos en Lima seguramente o en algunas de las grandes ciudades de provincias. Pero en el resto del país todavía estamos, como decimos acá en Perú, en pañales. O sea que yo lo que creo que se tiene que hacer es soñar y soñar en grande. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y estamos en el país correcto. Y a nosotros nos queda pues solo pensar que el tiempo para hacer esos compromisos y esas reformas y atreverse, junto con los empresarios, las autoridades, se va a dar. Y ojalá se dé para seguir hablando de fuerza en movimiento. Yo les quiero agradecer la oportunidad, lo que nos han compartido y a ustedes también por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima.